Hola, soy Vanessa Bella Cajigal, directora del Centro de Educación de Adultos de Jaraíz de la Vera. Llevamos desde el curso 2021-2022 aquí alojados dentro del edificio Comarca de la Vera que tiene el Instituto Maestro Gonzalo Correas de la misma localidad, pero mantenemos el aula de cocina en la anterior ubicación, que es el edificio César Carlos I. Actualmente hemos aumentado en estos últimos 4 años que llevo como directora. Hemos aumentado la oferta formativa, tenemos 20 grupos funcionando con casi 300 alumnos, impartimos principalmente enseñanzas formales de obtención del título de la ESO para personas adultas, lo que se denomina ESPA, enseñanzas iniciales para introducir a personas adultas que no hayan terminado la primaria en su día y quieran continuar su formación, y enseñanzas no formales como los certificados profesionales, en nuestro caso de cocina, que se implantó este curso por primera vez, y también cursos de español para inmigrantes, cursos de inglés y cursos de competencias clave, que son las competencias mínimas requeridas para poder acceder a certificados profesionales. La perspectiva que tiene el centro es de mantener esta oferta académica e incrementarla. Además, tenemos un aula escrita en los Arts de la Vera, en la que también se ofertan las acciones formales de los cursos de ESPA y de enseñanzas iniciales, así como de las enseñanzas de español para extranjeros, y el certificado profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que este ya es su tercer curso de oferta. Estamos bastante contentas. El equipo directivo formado por mí y por mi compañera Ana María Cazorro, la secretaria, de la evolución estos últimos años y la respuesta que estamos recibiendo por parte de la población, y esperemos que estos esfuerzos den sus frutos en un futuro y continuemos ofertando y aumentando estas enseñanzas. Desde que habéis empezado, ¿ha ido creciendo la demanda? Sí, hemos notado un incremento casi del doble. Empezamos en el 21-22 con 200 alumnos al final de curso y ahora estamos en 300. Sí es verdad que la enseñanza de personas adultas, el periodo de matrícula está establecido en junio y septiembre, pero a lo largo del curso, según las necesidades que vaya surgiendo en las personas, en la población, se va incrementando la matrícula. En cuanto empezamos a andar en septiembre, se va incrementando progresivamente en octubre, en septiembre, etcétera. O sea, que se matricula Estamos gente a lo largo a del lo curso. largo del curso, sí, hay enseñanzas como las formales, el curso de ESPA y el curso de enseñanzas iniciales, que sí tienen sus periodos fijos, sobre todo la educación secundaria de personas adultas, son cuatrimestrales, donde empiezan en finales de septiembre, finalizan a finales de enero, principios de febrero, y luego se abre otro cuatrimestre de febrero a junio. Esos plazos sí que son fijos. Enseñanzas iniciales empieza a finales de septiembre, finaliza en junio, pero no queremos dejarnos a nadie fuera ni queremos cortar las oportunidades, así que mantenemos la oferta abierta. El periodo de matrícula no tiene límite por la regulación y lo mantenemos abierto durante todo el curso. ¿Tenéis pensado ampliar con algún tipo de cursos que os demande? Sí, de hecho, el curso de inglés, el curso que tenemos de lengua extranjera para castellano hablantes, fue el segundo año una demanda de nuestro alumnado y este ya es el segundo curso consecutivo que lo impartimos y con mucho éxito. Tenemos un grupo de unos 15 alumnos que son fijos y que están evolucionando en el nivel de inglés. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosa más? No, bueno, sí, agradecer sobre todo al equipo directivo del instituto que nos haya permitido alojarnos en sus instalaciones, porque se encontraba el centro sin edificio debido a unos problemas estructurales de su anterior ubicación y peligraba la continuidad del centro y de la oferta educativa. Muy bien, muchas gracias. Gracias.